Arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda el doctor Alexis Vallejos. Bienvenidos a esta clase de historia clínica. ¿Ok? Es una clase de historia clínica donde vamos a dar los tips más importantes para que tú desarrolles tu historia clínica lo mejor posible. ¿Ok? Esto te va a servir tanto en el curso de semiología como cuando seas médico o interno y tengas que hacer historia realmente en toda la carrera. Así que te voy a dar los tips. Vamos a presentar tres casos clínicos para que tú veas cómo se desarrolla, cómo hay que hacer la historia, cómo lo vamos analizando, y luego vamos a presentar las partes de la historia clínica. Y para los alumnos de la academia van a tener además su clase asincrónica. Así que iniciamos. Un saludo al doctor Alexis Vallejos y arrancamos. Miren, vamos a ver este primer caso clínico. ¿Listo? Miren, siempre toda historia clínica, cuando tú la expones, nunca pongas el nombre y apellido, ¿no? Pero cuando tú lo vas a presentar a tu médico, tienes que estar obviamente todos los datos. Tienes que colocar siempre la edad y el sexo. Eso es importante. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama Takotsubo. Tal vez la habrán escuchado. La enfermedad de Takotsubo o la enfermedad del corazón roto. Ya eso es algo muy frecuente. Por ejemplo, y eso me interesaría mucho la participación de ustedes y quisiera leerlos. Cuando tienes a alguien que tiene dolor torácico opresivo, ojo, opresivo, ya, más un electrocardiograma, donde te pongo unas derivadas, ¿no? Mira, te pongo d dos, d tres y AVF. Y acá veo esto. Esta es la onda P en el electro, mira, la onda P en el electro, y en OVF igual, la onda P, R, acá hay algo. ¿Cuál sería tu primera hipótesis diagnóstica? Quiero leerlos, por favor, chicos. Paciente, aún no te he dicho el sexo, de 60 años, con dolor torácico opresivo retroesternal, ¿ya? Y este electrocardiograma con esto que vemos, ¿ya? Vivian coloca Zika, John también, John coloca Ian, Pauline Ima. Yo les voy a dar la primera regla. Nosotros en adelante no vamos a decir Ian ni Ima, ¿ya? Porque Ima es infarto agudo de miocardio. No existe infarto crónico, ¿verdad? Así que se olvidan de la A, para siempre se la escuela INCOR. Normal, solo diremos infarto de miocardio. Ese sería un primer diagnóstico, infarto de miocardio. ¿Listo? ¿Quién me dice qué más puede ser? Ya Zika ST, síndrome coronario con elevación del ST, o sea, un Zika ST elevado. ¿Quién me dice qué más puede ser? ¿Qué más te da dolor y elevación del ST en el electrocardiograma? Ojo que ustedes del curso van a salir sabiendo leer electrocardiograma. Esa es una promesa que te hago. Vas a salir sabiendo leer el electrocardiograma para que puedas resolver los casos ECOE, los casos clínicos ECOE. Y ahora en el examen de salud, en han estado viendo fotos de electro. Así que te vas a beneficiar enormemente. Muy bien, Vivian. Y si es una pericarditis, ojo que también te puede elevar el ST la pericarditis. Pregunta, ¿la pericarditis da dolor torácico? Sí, también da dolor torácico, ¿ya? Pero la pericarditis, el dolor no es opresivo, ¿no? ¿Cómo suele ser el dolor de una pericarditis? ¿Cómo suele ser el dolor de una pericarditis? Es más que todo, punzantes de una costocondritis. Más que todo es un dolor que aumenta, un dolor pleurítico se le llama. ¿Cuándo es un dolor pleurítico? Cuando es de la pleura y del pericardio. Aumenta, no. Transfixiante es un dolor que te atraviesa, ese es de la disección aórtica. Pleurítico es un dolor que aumenta con la inspiración. Tú le dices al señor, a ver, inspire, le duele, corta la respiración. A ver, tosa, le duele, ¿no? Y se localiza, ¿no? Localiza de forma puntiaguda en las bases, ¿no? O sea, se localiza en la base, inspira, le duele a la tos. Ese es un dolor de pericarditis, pero ojo que ya se han hecho estudios y tú por el dolor torácico, acuérdate de esto, tú por el tipo de dolor no puedes descartar
no puedes descartar infarto. O sea, así te venga un paciente que te dice, me duele el pecho, me punza. Tú dices, no, yo me acuerdo de la clase de Alexis que opresivo es infarto. Si le punza no es, vaya a su casa y se muere a la medianoche. Le diste tramada, le bajaste el dolor y se murió a la medianoche. Porque ya está probado que por el tipo de dolor no puedes descartar infarto. Así que te llevas una máxima para tu casa. Todo dolor torácico, ¿qué tienes que hacer? Tomar electrocardiograma. Porque así parezca pleurítico, ¿qué tal si es un infarto que está haciendo derrame pleural? ¿No? Bueno, derrame pericárdico. ¿Ya? ¿Qué más puede darme dolor y elevación del ST? ¿Qué más podría darme dolor y elevación del ST? La mayoría dijo primero infarto, luego por ahí Paulín dijo pericarditis, muy bien, muy bien. Pero ¿qué más podría ser? Asfixiante, ya conversamos, Paola. Ojo que nadie puede ver lo que ustedes comentan excepto yo, porque de esa forma les doy más libertad que participen. Si ustedes recuerdan la clase eh, que les voy a activar de cómo hacer mi método de estudio, ahí les mostré cómo aprende el cerebro y debatiendo. O sea, en este que estamos conversando, 70% aprende. Si tú lees, 10%. Si debates conmigo, 70%. Ah, muy bien, Sebastián. No, la angina de pecho viene por, es como el infarto prácticamente, ¿no? Solo que hay angina típica, típica. Pero al final es algo coronario. Muy bien, aneurisma ventricular, excelente. Excelente, Sebastián. Muy bien, ¿ah? Bien, felicitaciones. Miren, hay pacientes que les da un infarto. Mira, este es tu corazón. Dices, qué bien, bacán mi corazón, Alexis. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿ya? Aurícula izquierda, aurícula derecha. Hay pacientes que le da un infarto, no le hacen cateterismo a tiempo ni lo lisan. ¿Y qué crees que le pasa a esta zona que se murió? Se dilata. Y mira cómo es el nuevo corazón. Mira cómo es el nuevo corazón del paciente. Quiero que veas cómo es. Fun se dilató acá. Ya, esta dilatación que en sístole se expande se llama aneurisma ventricular. La gente que queda después de un infarto con un aneurisma ventricular, tiene riesgo de rotura, queda con elevado el ST y puede tener dolor torácico porque quedó con alguna lesión coronaria crónica, quedó con un síndrome coronario crónico. ¿Qué es un síndrome coronario crónico? Gente que no tiene un infarto, pero como tiene lesiones coronarias, cuando hace esfuerzo le duele. Entonces, tú podrías encontrarte un paciente que le duele el pecho y tiene elevado el ST, pero el ST no es por un infarto, sino porque le quedó un aneurisma de un infarto antiguo. Y es importante porque ustedes no saben la cantidad de gente que llega a la emergencia de dolor torácico, le toman un electro, ven ST elevado y lo lisan. Y nadie le preguntó si antes le había dado un infarto o le habían hecho una eco. Lo lisan. ¿Saben qué es lisis? Colocar un medicamento que disuelve la sangre. 1% de sangre del cerebro. Entonces, nunca te olvides que no solamente te eleva el ST, el infarto, te lo eleva la pericarditis, te eleva una secuela cardíaca antigua, ¿no? Y si alguien me dice una más, yo le tengo miedo de volver a resfriarme. Muy bien, el bloqueo de rama izquierda, sí, ya. Ustedes saben que el corazón tiene bloqueo, rama derecha, rama izquierda, una rama intermedia. Pacientes que tienen marcapaso cardíaco se ve el ST elevado. Pacientes que tienen bloqueo completo de rama izquierda se ve el ST elevado. Pero hay nada más. ¿Quién me dice? ¿Por qué tengo miedo a que me dé influenza o una gripe? Yo ya no quiero griparme por las cosas que he visto. Paciente que ha estado febril días previos, llega con dolor torácico y con ST elevado. Mira, antecedente, febril, un síndrome respiratorio agudo, llega por dolor torácico y llega con elevado LST. ¿Qué puede haber pasado? Febril hace 3 días, ¿no? 3, 5 días, por una gripe, hasta el COVID. La miocarditis, no, endocarditis ataca válvulas, eso no duele el corazón usualmente. Endocarditis, ¿cómo se presenta? Como la válvula se malogra, ya hace insuficiencia o estenosis, hace soplos, insuficiencia cardíaca, por una insuficiencia mitral aguda.
Ya, eso hace, y soplo, eso hace una endocarditis, fiebre, larga data. En cambio, la miocarditis inflama el miocardio y al inflamarlo te eleva el ST, la miocarditis. Entonces, mira el diagnóstico diferencial que yo quiero que tú aprendas. O sea, el curso es para que tú aprendas a hacer diagnóstico diferencial. De eso va a tratar tus casos ECOE, tus exámenes. Te van a poner casos clínicos, este signo, este síntoma, este electro, o este signo, este síntoma, este AGA, este signo, este síntoma, este electrolito, este signo, este síntoma, este cultivo. Tú vas a tener que decir cuál es el diagnóstico. Esa va a ser tu misión en semiología. Ya, y mira, la miocarditis también te eleva el ST, pero tienes el antecedente febril. Y es por eso que cuando iniciamos la clase, yo te dije, es importante la edad y el sexo. Ya, por ejemplo, sexo acá y acá la edad. ¿Por qué? Si te llega alguien de 22 años con dolor torácico y ST elevado, ¿cuál es tu primera hipótesis? ¿Infarto o miocarditis? O hasta pericarditis, ¿no? ¿Cuál es tu primera hipótesis en alguien de 22 años con dolor torácico y ST elevado? O sea, tú llegas, ponte tú, no, yo tengo 23 ya, tú llegas, o 21 años, llegas a la emergencia porque te duele el pecho, le toman electro y está el ST elevado. La primera hipótesis, por tu edad, ¿será infarto, sí o no? ¿Quién es propone? ¿Infarto o no? 22 años. Primera hipótesis, ¿infarto, verdadero o falso? ¿Verdad? No, porque el infarto no le da a los de 22 años, ¿verdad? Falso. Entonces, por eso es importante la edad, porque tú tienes que aprender qué enfermedades son más frecuentes en jóvenes. Para eso va a haber una charla y unas tablitas que te tengo armadas. Pero tienes que saber qué enfermedades son jóvenes. De las que hemos conversado, en jóvenes no es el infarto, sí puede ser la pericarditis, sí puede ser la miocarditis, pero no es un aneurisma ventricular, ¿verdad? Ya. Pero diferencia si tú llegas con 60 años, ¿no? Ahí sí, ah, no, yo ahí hasta el último, esto es un infarto o una secuela de un infarto, ¿verdad? Mira cómo la edad te cambió el diagnóstico. Y por ejemplo, incluso hay algo en el cual se llama en jóvenes que también te eleva el ST, te eleva el ST más dolor torácico. ¿Saben qué ocurre? Son mujeres jóvenes que toman anticonceptivos, ¿ya? Y la arteria coronaria, ustedes saben que tenemos coronaria izquierda, coronaria derecha, hace algo llamado disección espontánea de la arteria coronaria. ¿Sabes qué es disección? Que la sangre, en lugar de ir por su lumen normal, se mete por la pared del vaso. Eso es disección. Disección espontánea de arteria coronaria. Eso también se ve a más jóvenes. Entonces, yo no te digo que es imposible que alguien de 22 años haga infarto, ¿ah? Porque sí, sí existen. Son raros casos. Por ejemplo, dislipidemia familiar. Hay gente que vive con 1000 de triglicéridos, es un infarto. Pero si no es, pero ese es raro. En cambio, más frecuente es ya con ese elevado que sea una miocarditis, una disección espontánea coronaria. Por eso es importante que tú sepas la edad. ¿Y cuál va a ser tu tarea? Alexis, dame mi primera tarea. Va a venir en su examen del domingo. Va a haber una tabla donde diga enfermedades más frecuentes en mujeres y en varones. Por ejemplo, si yo te pregunto, los trastornos tiroideos, ¿en quién es más frecuente, en mujeres o varones? Esa es pregunta clásica. Trastornos tiroideos, más frecuente en mujeres. Toda mujer tienes que escalar el trastorno tiroideo. Hipotiroidismo 10 veces más frecuente en mujeres. Hipertiroidismo 5 veces más frecuente en mujeres. Por una mujer, tú ya piensas, hay que descartarle el problema tiroideo. Si el paciente o la paciente tiene una enfermedad autoinmune, es más frecuente en mujer o en varón. Autoinmune, lupus, artritis reumatoide. Las autoinmunes son más frecuentes en mujeres también, excepto cuál. ¿Quién me dice cuál es la única autoinmune, una de las muy pocas que es más frecuente en varones? Es una enfermedad en la cual el cuerpo ataca a tus cartílagos y tu columna se fibrosa tanto que parecen cañas de bambú, el signo de radiografía en cañas de bambú, y tú no puedes expandir tu tórax y haces hasta insuficiencia respiratoria. Muy bien, Miguel, lo máximo, felicitaciones. Paulina, excelente, felicitaciones. La espondilitis anquilosante, anótelo, la espondilitis anquilosante es prácticamente la única autoinmune más frecuente en varón. Espondilitis anquilosante, el resto son en mujer. ¿Ya? Listo.
Eso lo sacas varón y mujer, ¿ok? Y ahora, si yo te dijera el sexo, y si te pongo que es mujer quien viene, es mujer posmenopáusica. Mujer posmenopáusica que luego de un terremoto presentó, o sea, de 55 años ya, presentó dolor torácico. O puede ser después de una discusión familiar también, o de la muerte de un hijo. O sea, hubo algo, una noticia fuerte que a esta mujer posmenopáusica le generó dolor torácico. Va a la emergencia con este dolor, es opresivo y tiene este electro, ST elevado. ¿En qué piensas? 55 años. Dices, doc, infarto, por la edad es infarto. Ya, sería una de tus hipótesis, pero ¿qué más? ¿Quién me dice? Infarto está muy bien, bien, excelente. Claro, ahí está muy bien Romero. Excelente Romero, darle, muy bien. Exacto. Acuérdense ustedes el corazón roto. Ya eso se puso famoso hace unos años. Créanme que yo lo veo, no sé, uno por semana. El Takotsubo existe. ¿Saben qué es el Takotsubo? Sobre todo le da a mujeres posmenopáusicas que tienen una impresión tan fuerte. He tenido varios pacientes después de temblores, terremotos, peleas familiares, muertes familiares, en el cual el corazón libera tanta adrenalina. ¡Fua! Perdón, el sistema simpático libera gran cantidad de adrenalina y esta adrenalina hace disfuncionar al tejido miocárdico y una zona no se mueve y otra sí. Lo más frecuente es la forma de Takotsubo era un jarrón que utilizaban para cazar a nivel marino los japoneses, ¿no? Entonces, el corazón pasa esto, ¿no? Se contraen las bases y el ápice nada. O sea, el corazón de lo que es así, el ventrículo izquierdo, las bases se contraen bien, pero la parte distal nada. Y tiene esta forma de jarrón, ¿ves? Se contrae y distal nada. Y no tiene lesiones coronarias, no, o sea, no es que una arteria se está tapando y está generando disfunción, no. Es la descarga adrenérgica, es el Takotsubo. Ya, eso sí, sí pasa, ¿no? Este es el fenotipo basal, ¿no? Perdón, el fenotipo apical. ¿No ves que no la parte distal no se contrae y la basal sí? Se contrae esto, ¿no? ¿Y por qué lo tenías que sospechar? Porque había ocurrido en una mujer, por eso es importante el sexo. Y porque había sido después de una discusión, de una pelea de algo. Entonces sí ocurre, ojo, sí ocurre esto, ¿ya? Y el Takotsubo es peligrosísimo, ¿ah? Puede llegar a shock cardiogénico por obstrucción del tracto de salida del VI y en el electrocardiograma te prolonga el QT. Pregunta, ¿qué arritmia se forma cuando el QT está muy prolongado en el electrocardiograma? Obviamente tienes que corregirlo con una fórmula de Basset. Anoten esto. El QT, el intervalo QT, en el electrocardiograma, mira, esta es la onda P, QRS, onda T. Nosotros medimos este de acá, desde el Q hasta el final de la T, intervalo QT. Luego le aplicamos una fórmula llamada fórmula de Basset, va a venir en su examen. O lo que digo va a venir en su examen es porque antes ha venido y quiero que ustedes lo repasen para cuando les tome el test, porque va a haber, para quienes tengan las notas más altas en los test, también va a haber premio al final del curso. Quien dé todos los test, va a haber un premio y quien tenga las notas más altas, ¿no? Así que, y que veamos la mayor progresión, o sea, que veamos que empezó con un promedio tal y que al final subió su promedio más CAP, también va a haber. Con BASEC se sale el QT corregido. Y estos pacientes prolongan el intervalo QT. ¿Alguien me puede decir qué arritmia ocurre cuando se prolonga este intervalo entre la Q y la T? El QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T la repolarización. O sea, el intervalo QT ve tanto el ventrículo despolarizado como repolarizado. Cuando esto se prolonga, no, la fibrilación ventricular no, pero muy cerca. Es una arritmia llamada torsades de Pointes. Torsades de Pointes. ¿Saben cómo es esta arritmia? Lo voy a dibujar acá, porque nunca la olviden. Torsión de puntas, parece, ¿no?
Una taquicardia ventricular polimórfica. Mira, se hace así la arritmia, luego crece, te das cuenta cómo va. O sea, QRS anchos, se hacen pequeños, anchos, se hacen pequeños, anchos, se hacen pequeños, dorsales de Pointes. Esa es la arritmia y puede llevar a paro cardíaco.